Vamos a ver un caso de cómo estudiar las distancias andando usando un método que comenta de Neufville en su libro. Él habla de hacer dos matrices que luego se multiplican elemento a elemento. Una con el recorrido a realizar y los obstáculos, que se llama matriz de impedancia, que puede ser en metros, pero si hay, por ejemplo, subidas y bajadas de ascensor en un recorrido o algo así, también puede ser en tiempos. Es la que nos va a determinar la dificultad en conectar una puerta con otra para las transferencias. Y otra que es el patrón de transferencias, que es la matriz de flujo, que es cuántos pasajeros pasan de un sitio a otro. De forma que podamos hacer una gestión inteligente de puertas, y si entre este avión y si vienen dos aviones y uno tiene mucha transferencia con otra, los pongamos, en vez de ponerlos uno aquí y el otro aquí, pues pongamos uno aquí y el otro aquí para que estén más cerca. Que la gestión inteligente de puertas nos ahorrará tiempos de transferencia. ¿Cómo serían las matrices? Pues mirad, en el caso de la matriz de impedancia en metros, en este caso, pues dice de la puerta o del punto 1, 2, 3 y 4 son puertas de embarque y 5 es la salida a tierra, ¿vale? Pues la gente que va del punto 1 se queda en el avión, pues no tiene distancia. La gente que va del avión 2, de la puerta 2 al punto 1, ¿cuántos metros tiene? Pues tiene, vamos allá, de la 2 tiene 9 metros para ir al eje del pasillo, 30 y 30, 60, y 9 y otros 9, 78. ¿Vale? Y los que van del 1 al 2, lo mismo. Los que van del 1 al 3, pues tendrán 30 y 30 y 30, 90, y 9 y 9, 18, pues los 108. Y los que van del 1 a la salida, pues tendrán 9 y 30, 39. ¿Vale? Y así construimos una matriz simétrica que es la matriz de impedancias. Y luego tenemos la matriz de flujos. La matriz de flujos, que sería del avión 1 se quedan en el avión 10 sentados porque continúan vuelo. En España no es muy habitual, pero en otros países sí. Y 90, porque en un avión, los aviones son de 100 y se van con 100, se van llenos y llegan llenos. 90 se van, a la calle. Luego, del avión 2, 20 se quedan en el avión, 10, perdón, el from está aquí. Del avión 2, 20 se quedan en el avión, 10 se van al avión 3 y 70 se van a la calle. Del avión 3, 10 se van al avión 2, 20 se quedan en el avión, 0 y 70 se van a la calle. Del avión 4, 40 se quedan van al avión 2, 15 al avión 3, 15 se quedan en el avión y 30 se van a la calle. Y de la calle, 90 cargan los que se han ido del avión 1, 30 cargan los que faltan para el avión 2, 30 los que faltan para el avión 3 y 70 para el avión 4. Conclusión, al final tenemos 100 pasajeros por avión, que sería el TU y han venido de la calle y se han ido 220, con lo cual se han movido 620 pasajeros. Si multiplicamos estas dos matrices, podremos sacar la distancia en pasajeros metro total y podemos hacer la media, etc. Y podemos estudiar si movemos un avión de un sitio a otro moviendo las líneas de la matriz y luego volviéndola a multiplicar por la de impedancias, cuál es la configuración más interesante.